tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde esta vez, en este cierre de año, principio del año 2014, tenemos que platicar de todo lo que viene para vivienda. Y para eso, pues, una plática interesante con Alex Meta, que es el presidente de la Cámara de la Vivienda en el Valle de México. Alex, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Este programa, evidentemente, lo estamos preparando desde la comida de fin de año, de festejo por un buen 2014 de Canadevi. ¿Cómo cierra el año? Pues contentos de este evento, contentos de lo que viene el año que entra. Un año difícil, para decir verdad, digo, un año complicado por muchas cosas, muchos cambios que se dieron en la industria, en el sector, en los actores, en los jugadores, en las políticas públicas. Pero a final de cuentas creo yo, digo con mucho optimismo, creo yo que las cosas están empezando a caer en su lugar. Fue un cambio de gobierno pues que duró un año para mi gusto, ¿no? Sí. Yo creo que nos toca consolidar, nos toca empezar a cosechar lo que estuvimos este año. Digo, afortunadamente la Canadevi Valle de México muy activa, le presentamos ahorita al jefe de gobierno varios proyectos que tenemos como Cámara y la verdad es que muy entusiasmado de lo que viene. Interesante porque además en esta presentación que vino el jefe de gobierno hablabas de inversiones pues, muy importantes para esta ciudad. Sí, no perdamos de vista que el valor promedio de la vivienda en el Distrito Federal es un valor alto con respecto a otras ciudades del país. Además, son proyectos muy consolidados, intraurbanos, verticales, con amenidades, todo con mucha inversión. Con la nueva visión de política pública. Mira, con la nueva visión, pero con la visión de lo que ya se venía haciendo en la Ciudad de México. O sea, esto no cambió mucho, porque la Ciudad de México siempre ha sido así. Llevamos muchos años haciendo viviendas hacia arriba, en terrenos compactas, pequeños, en polígonos relativamente cercanos y céntricos a las zonas de trabajo. Entonces, lo único que viene a afirmar es que la política pública federal pues lo que está pidiendo es que hagamos muchas ciudades de México. Claro, y lo que está demostrando es que mucho de lo que se hace en el sector inmobiliario, en el sector vivienda, pues no estaba de esencia fuera de foco, estaba enfocado a hacer ciudades más eficientes, más compactas, casas más cerca del trabajo y escuelas, cerca de puntos de transporte, vaya, eso es importante, ¿no? Sí, mira, el problema viene cuando los clientes, derechohabientes que quieren comprar su vivienda, pues no les alcanza a comprar una vivienda dentro de las zonas de la ciudad, por muchas razones, porque los terrenos son escasos, porque son caros, porque son con poca densidad, porque no hay la política pública necesaria, porque la política de subsidios no se da y hay una gran demanda de vivienda. Digo, no es un error ni del desarrollador ni nada, fueron las circunstancias. El modelo evolucionó de un modelo rural a un modelo de autoproducción y invasión de la tierra y desarrollos irregulares, a un modelo de desarrollos regulares, formales, legales. Sí, en ciertas zonas porque atendían a la población que lo podía pagar en donde lo podía pagar. Y ahora creo que estamos en el reto y en la encrucijada de volcarnos al nuevo modelo, que tiene que ser de ciudades compactas, verticales, pero el gran reto es que se puedan hacer las viviendas del precio de allá a caro. Ahora una pregunta. ¿Cuántas viviendas hacen falta en la Ciudad de México anualmente, por decir un número? Hay un dato que es alrededor de 30,000 viviendas anuales, es el déficit o la demanda de viviendas, entre nuevas, remodelaciones y nuevos hogares que se crean. Eso es un mercado muy interesante y una oportunidad de reconstruir ciudad muy importante. Claro que es un mercado muy importante, pero además ese es el apetito de los que viven en el Distrito Federal. No tenemos el dato de los que quisieran vivir en el Distrito Federal, claro, que esos son infinitos. Gente que hoy vive en colonias del Estado de México o de otros estados, pero que su necesidad o sus ganas sería ganas de vivir acá, ¿no? Claro. O sea, digo, eso es muy importante. Ahora una pregunta, una vivienda promedio, ¿cuánto cuesta en la Ciudad de México? Más bien no una promedio, ¿el valor más barato de comprar una vivienda en el DF? Yo no tengo datos de que haya una vivienda abajo de los 500,000 pesos a la venta. O sea, si hay son poquitas, pero es una vivienda ya difícil de construir acá. Muy bien, estamos en espera de que el año próximo sea bueno, seguramente al principio del año, primer bimestre estaremos haciendo un programa para ver cómo van las cosas. Hasta entonces nos encontramos, mi querido Alex. Por lo pronto, a todos los amigos vivienderos. Un abrazo, muchas felicidades y gracias a ti, Horacio, y a tu programa. Señores, Vivienda en Verde. Esto es Vivienda en Verde, regresamos con ustedes, va a estar bueno. Volvemos. Gracias.
bueno, seguimos en Vivienda en Verde, transmitiendo desde la comida de fin de año de la Cámara de la Vivienda. Y en un tema que además se ha convertido en muy interesante, porque hoy afortunadamente estamos viendo que más allá de vivienda, estamos hablando de desarrollo urbano, de calidad urbana, de cómo los niños vuelven a jugar en las calles. Y nada mejor que para hablar de eso, que Simón Neumann, que es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta ciudad tan compleja. Simón, qué gusto de estar platicando contigo. Muchas gracias y gusto saludarte. Y te platicaba que lo agradable que es que hace unos días estaba viendo en el Parque de Bolsillo de la Condesa, uno de los que están inaugurando, que había clases de tango y estamos viendo una forma de redescubrir la ciudad gracias a esta nueva visión de planeación de desarrollo urbano. Sí, nosotros lo que queremos es una ciudad extrovertida, que la gente salga de sus viviendas a vivir la ciudad, ¿no? Y para ello necesitamos el rescate de espacios públicos. Entonces estamos trabajando mucho en ese sentido y haciendo, como tú bien dices, algunos parques de bolsillo, que son espacios muy pequeños en terrenos residuales o en bocacalles, que los estamos convirtiendo en pequeños áreas verdes donde hay juegos infantiles, donde hay algo de equipo para hacer ejercicio, donde hay sombrillas, donde la gente pueda socializar, ¿no? Que esa es un poco la idea que tenemos nosotros. Ahora, lo interesante es que esto es parte de una gran política de gran visión que está, la verdad, dándole nueva vida a la Ciudad de México. Hoy la Ciudad de México, hace algunos años la gente que decía, uy, en la Ciudad de México qué miedo, y hoy al revés, veamos que la gente de otros lugares del país viene aquí y es una ciudad más segura, más vivible, más disfrutable. ¿Cómo te imaginas tú lo que debe ser la Ciudad de México y qué están haciendo para lograrlo? Mira, el desarrollo urbano crea seguridad, ¿no? Porque la gente otra vez sale a las calles, convive, socializa y eso crea seguridad. Lo que nosotros queremos hacer es revitalizar la ciudad por un lado, algunas zonas que están ya en desuso, tenemos que darles otro giro, tenemos que reutilizarlas, cambiando las densidades, pero haciendo lo que nosotros llamamos una ciudad compacta, una ciudad donde tengamos todos los servicios a la mano, sean espacio público, sea transporte público y sobre todo que la gente trabaje cerca de donde vive, ¿verdad? Que utilice menos el automóvil, queremos desincentivar el uso del automóvil, tenemos que mejorar el transporte público y en ese sentido hacer gran urbanismo para que sea una ciudad más segura. Está muy padre porque ahora lo que veíamos en años pasados todavía muy recientes es que la gente vivía a un par de horas de la ciudad y eso yo no creo que es algo sustentable en todos los aspectos, ¿no? Así es, tenemos que hacer edificios mucho más altos y mixtos, ¿no? Que haya los servicios en esos edificios, que haya la combinación de los usos. Planta baja de comercio. Planta baja de comercios, algunas a lo mejor oficinas dentro del mismo edificio, vivienda y vivienda en renta también, porque es algo que se va a ir demandando poco a poco. Estamos hablando de jóvenes entre 18 y 25 años que ya viven solos o parejas que no tienen hijos, que requieren una vivienda con una sola recámara o adultos mayores que también requieren y que esas viviendas tendrán que irse reciclando. Entonces, por eso la importancia de desarrollar vivienda en renta dentro de nuestra ciudad. Porque yo creo que también parte de esto permitirá que la vivienda sea más democrática, que haya opciones al alcance de los diferentes bolsillos, que hoy, al no haber las opciones, lo que se provoca es que la vivienda se encarezca por la falta de oferta. Así es. Otro tema que estamos manejando son los parquímetros, como bien sabes. Claro, estamos ahorita ampliando el horario en algunas zonas. Porque ha ordenado, ¿no? Claro. Ahorita que resulta que ya tenemos espacios, que la circulación en las colonias como Polanco, que antes tardabas a lo mejor 20 minutos en encontrar un espacio para estacionarte, hoy por hoy son 3 minutos o 4 minutos y se ordena perfectamente. Llegas a la Condesa en la noche, das una vuelta en el Parque México, te encuentras un lugar, te bajas, pues es una maravilla. Y los recursos, parte de los recursos que ingresan de eso es para la recuperación de las banquetas, del espacio público, de las calles. Poco a poco eso va ingresando mucho más recursos para que se vaya trabajando. Y tú decías una cosa muy importante, que el tema es ordenar, pero además no es para cobrar, sino para desincentivar el uso excesivo del automóvil. Es el objetivo, ¿no? Sí, el objetivo es de que hoy por hoy la gente utilice más el transporte público, que no se vaya un solo pasajero en un automóvil, ¿no? Al trabajo, porque eso causa contaminación, causa problemas de tránsito que vivimos a diario todos nosotros en la ciudad y con eso vamos a desactivar un poco el uso del automóvil. Estamos haciendo un estudio para cambiar el reglamento de construcción y en vez de hoy por hoy necesitamos
un cajón por cada 30 metros cuadrados de oficinas, por ejemplo. Lo queremos hacer al doble, uno por cada 60, para ir reduciendo el número de cajones. Se convierten en inversiones muy grandes para los automóviles, para los cajones, y luego en las noches son los subutilizados porque son espacios que no se utilizan y valen muchísimo dinero. Y mencionando además que sirven para incentivar el uso excesivo del automóvil. Gente que a lo mejor podría llegar de otra forma, llega en coche porque ahí tiene el lugarcito, ¿no? Así es, así es. El transporte público es el que tiene que darle más movilidad a esta ciudad. Porque vemos hoy día que también es muy interesante que una ciudad como esta, capital del país, tan compleja, que cada vez vemos más gente caminando, cada vez vemos más gente en bicicleta. Nosotros estamos dándole prioridad al peatón definitivamente. Ejemplo de ello es lo que estamos haciendo en 16 de septiembre. Ahí estamos haciendo la semi-peatonal. Hay un solo carril para el automóvil, se ampliaron las banquetas a una velocidad a lo mejor de 30 kilómetros por hora por los servicios que tienen que hacerse, pero se va a convertir en una calle muy peatonal, como sucedió con Madero, y el valor de las inmuebles se va a ir para arriba, las rentas, y el comercio se va a reactivar porque la gente va a caminar. Y es obra pública porque hace algunos años alguien me platicaba, caramba, ¿cómo es posible que aquí la gente no camine tanto en las banquetas como en París? Y la respuesta era muy fácil, porque no hay banquetas. Y aquí lo que estamos viendo es que cada vez las banquetas son de más calidad, más amplias, más bonitas. Es un placer caminar por la Avenida Reforma, por ejemplo, ¿no? Sí, en la calle de Homero, con los ingresos de los parquímetros estamos mejorando las banquetas. También se ampliaron, se mejoraron y las estamos haciendo uniformes, ¿no? Evitando los obstáculos para que el peatón pueda caminar en banquetas de por lo menos 2 metros de ancho. Muy bien, pues Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Prometemos hacer un programa específico para platicar de lo que están haciendo en Sedubi, que es muy interesante, créanmelo. Y Simón, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego, hasta luego. Volvemos con ustedes, esto es Viven en Verde. Y bueno, amigos, estamos de vuelta en Vivienda en Verde, platicando de todos estos temas de qué viene para la Ciudad de México en materia de vivienda y sobre todo de desarrollo urbano, que esa es una parte sustantiva, ¿no? Ver que la vivienda hace, afortunadamente, la nueva visión, la nueva forma de entenderlo, ya es la vivienda solamente como parte de un desarrollo urbano armónico, eficiente, sustentable. Y para platicar de eso, bueno, una de las personas más autorizadas que hay en la Ciudad de México, y yo creo que en el país, que es Gaby Quiroga. Gracias. Que eres coordinadora general de Administración de Desarrollo Urbano de la Sedubi. De la Sedubi. Y créanme, es una experta, y además una experta que aparte de la parte, que has tenido la oportunidad de estar en la parte operativa, eres muy estudiosa de los temas de cómo se puede llegar para que la regulación permita que se hagan las cosas, ¿no? Tú, a ver, ¿qué es lo que está pasando en materia urbana en la Ciudad de México que la estás renovando? Horacio, antes que nada, gracias por la entrevista. Nos está interesando mucho el tema de que la vivienda forma parte del desarrollo urbano. O sea, eso es innegable. Tú no puedes concebir viviendas sin la integración al resto de la estructura, sin vialidad, sin movilidad, sin espacio público. Entonces, ese es el cambio que queremos que ahora tiene esta administración, que concebimos el desarrollo urbano completamente integral. No es dos cosas aparte, sino que tienen que formar parte de algo sólido. Y es que eso es fundamental, porque a veces pareciera que se hablaba de que estaba el desarrollo del país o de la ciudad, y después el desarrollo urbano, y después el desarrollo económico, y después el desarrollo de transporte, sin entender que a lo mejor todos debieran ser mismos vectores que lleguen al mismo punto, ¿no? Así es. Y además el desarrollo urbano es parte del desarrollo económico. Claro. Si convergen tanto la parte vial, la parte urbana, la parte de infraestructura, obviamente tienes espacios para invertir, que es parte también del proceso de construcción de una ciudad. Si tú descuidas alguna de esas vertientes, la ecuación no es la correcta. Ahora, platicábamos también antes de empezar el programa que una de las vertientes importantes de esto es la forma de acortar los tiempos en que alguien dicta una política pública y esta política pública llega a convertirse en realidad. ¿Qué están haciendo para acortar estos tiempos? Bueno, en el tema de la ciudad tenemos una maravillosa relación muy fuerte con la Asamblea Legislativa. Buscamos también que haya relación con el resto de la estructura de la Secretaría del Gobierno de la Ciudad, con Medio Ambiente, con Secretaría de Desarrollo Económico, para que converjamos en las mismas ideas.
pero obviamente con nuestros señores legisladores, porque son los que nos van a aprobar los cambios. Entonces, no, lo que no hacemos es imponer, sino estamos conduciendo el desarrollo de manera que ellos puedan entender los cambios principales que tenemos y por qué tienen que llegar, ¿no? No llegamos a cierta zona de la ciudad de Iztapalapa a implementar un programa nuevo, sino que lo que hacemos es platicarlo con los legisladores, evaluar pros, contras y logramos que la ley pueda salir en el menor tiempo posible, además de una serie de regulaciones que estamos analizando acortar en tiempos, ¿no? Que también el tiempo de la regulación administrativa es largo y va en contra de los tiempos económicos del desarrollo. Ahora, ¿qué es la visión que tú en lo personal, como parte de esta estructura de gobierno, tienen de la ciudad? ¿Qué viene para la ciudad? ¿Qué podríamos esperar de esta ciudad? Bueno, en los próximos años, obviamente, un proceso de alta competitividad, abrir unas zonas para un desarrollo. Las zonas que tienen que tener una mayor impulso serán integradas a unos procesos pues, de generación de áreas de gestión estratégica y seguramente el resto de la estructura de la ciudad, suelo de conservación y todo, generaremos también algunas políticas. Pero bueno, las líneas de crecimiento de la ciudad tienen que venir vertidas en el Programa General de Desarrollo Urbano que estamos también evaluando y en los próximos meses seguramente procesando ya para que sea aprobado. Ahora, una ciudad eficiente, con esta nueva forma de entenderlo, que no es fenómeno de México, no es un fenómeno mundial, que la ciudad debiera ser el punto de partida de la construcción de la competitividad de un país. Así es. ¿Cuáles serían los factores que hoy distinguen a la Ciudad de México? Bueno, por un lado la seguridad, por otro lado el factor económico, por otro lado la centralidad, el hecho de que la ciudad sigue siendo un factor muy atractivo para invertir, sigue siendo una ciudad capital que tiene toda una serie de procesos, una ciudad que además tiene usos mixtos, tú puedes encontrar zonas en donde puedes tener vivienda, comercio, servicios, industria, entonces creemos que somos altamente competitivos con respecto a otro tipo de urbes. ¿Cuál sería un reto importante de la ciudad? ¿Cuáles serían los pendientes? Porque como tú decías, y lo platicábamos, de que hace unos cuantos años, muy pocos, la Ciudad de México, todo el mundo en la provincia decía que era una ciudad insegura, complicada, y hoy vemos al revés, que la gente viene a protegerse a la Ciudad de México. Claro, entonces es un tema. Ahora, eso es lo que se ha ganado, pero ¿cuáles son los grandes pendientes que quedarían? Ok, también como responsables del desarrollo urbano de la ciudad tenemos que ver fortalezas y debilidades. La ciudad va a seguir creciendo, pero tenemos que ver el tema del agua, el tema de cómo le invertimos a la infraestructura, cómo le invertimos al transporte público, cómo le invertimos a temas que parecen menores como es la basura, tratamiento de servicios, porque son, digamos, los puntos medulares que han estado funcionando y que tenemos que hacer que funcionen, ¿no? Una ciudad que también genere el tema de la energía eléctrica, que son temas que la ciudad tiene que mantener pues esta posición. Y hay un tema también que en esta expansión urbana que hubo un poco anárquica, por llamarla de alguna forma, en los años anteriores, provocó que la mancha urbana creciera mucho y dejando algunos vacíos. Tampoco se puede abandonar a la gente que quedó ya en la nueva periferia. Claro. También hay que pensar, ok, sí vamos a consolidar la ciudad, hacerla que los centros sean el eje, el corazón, pero también hay que atender lo que ya se hizo mal, ¿no? Pues ahora ni modo, ya lo hicimos mal, ahora hay que dar la cara. Así es. Lo que estamos pensando es en una ciudad que tenga una multicentralidad. Es decir, el centro histórico, como siempre, será el punto neurálgico, pero la ciudad tiene que tener una multicentralidad. Entonces, hay zonas, como bien lo comentas, que tienen ahorita un proceso que puede ser de un proceso de regeneración urbana y ir generando que las zonas que quedaron distantes tengan su propio polo de atracción, fuentes de empleo y tengan también servicios, ¿no? Entonces, más o menos así le estamos articulando. Y en eso ayuda mucho, por ejemplo, la estrategia de transporte público. Claro, por supuesto. Para crear que yo imagino que dentro de esa multicentralidad de la ciudad, yo imagino que donde empiezan las centrales de las líneas de transporte deben ser los nuevos centros. Por supuesto. Hemos platicado mucho el tema de los CETRAMS, de los centros de transferencia modal, que son lugares en donde se puede recibir hasta 5 o 6 millones de personas al día. Entonces, se reciben y tienen una fortaleza muy importante y en esos CETRAMS y en esas áreas que reciben gente también tenemos que ver cómo vinculamos otro tipo de actividades para que las personas no se desplacen demasiado para hacer otro tipo de actividades. También hay que ver, una cosa muy importante, es que en esta comida veíamos cómo los empresarios inmobiliarios están dispuestos a invertir una cantidad muy importante de dinero. Lo que se requiere es que ustedes como gobierno lo conduzcan para que sea más eficiente y es importante también entender que hay parte de lo que ustedes hacen que ni siquiera son obras de gran impacto en cuanto a lana.
Así en es. cuanto de gran inversión, pero sí tiene de gran impactos. impacto. Hablábamos, por ejemplo, de mejorar las banquetas. Así de sencillo, claro. ¿No? Claro, O claro. sea, el puro hecho de mejorar el espacio público hace que, lo hemos platicado muchas veces en cafés y todo aquello, de que la vivienda debiera ser la vivienda más su espacio público, más el parque, Por más supuesto. la vialidad misma, ¿no? Por supuesto. Los últimos 2, 3 años la ciudad ha tenido esa reconversión en donde el inmobiliario conoce y reconoce que forma parte de una estructura urbana. Lo que le hemos pedido y que efectivamente los inversionistas, los desarrolladores están de acuerdo, es que no solamente llegan y construyen y se van, sino que tienen que formar parte de una comunidad. Entonces es generar su propia banqueta, arreglar lo que nos destruyeron, ¿por qué no dar iluminación? ¿Por qué no apoyar en un parque lineal, dar una ciclovía? Entonces eso los convierte también en precursores pues, de un desarrollo urbano más ordenado. Y un desarrollo urbano más ordenado que genera plusvalías. Así es. Y yo creo que pensando, por ejemplo, del lado del desarrollador, nada mejor para su negocio que la casa que hoy vende gane valor, gane precio y esa persona pueda después vender su casa y comprarse una mejor. Es correcto, que además ese es otro tema de la ciudad, que la ciudad no es estática ahora. Claro. ¿Sí? Aquellos que tenemos ahorita a lo mejor un pequeño departamento que de 40 o 45 metros, pues mañana vamos a querer aspirar a una vivienda mayor. Entonces lo que tenemos que hacer es que la gente pueda ir adquiriendo, comprando, y no es como antes, ¿no? Que comprábamos una casa era para toda la vida. Claro. Ahora el proceso es que vamos migrando y tenemos que encontrar los diferentes modelos. Los diferentes modelos de vivienda, pero además los diferentes modelos urbanos, Así como es. decíamos. Así Ahora es. ya no, la gente antes a lo mejor por una distorsión veías metros cuadrados de la casa, acabados, obviamente es. precio, Obvio. pero hoy tienes que ver el parquecito, porque nada más sano para vivir en una casa que digas, bueno, yo tengo a 2 cuadras, tengo los helados, tengo la Sí. escuela del chamaco, Así es. la peluquería no me preocupa porque no es una cosa que yo use mucho, pero también ese tipo de Sí, cosas claro, por supuesto. afectan, ¿no? Ya creo que pasó el tiempo en donde comprábamos la casa y decíamos, pues no importa qué tan cerca o qué tan lejos esté del centro comercial. Ahora, si me puedo ir caminando al cine, soy feliz. Si estoy en la colonia del Valle y tengo 5 centros comerciales, tengo una vida que pienso que puede ser una vida peatonal. Ya me olvido del coche, ¿no? El coche, Además con una ciudad más agradable. Es correcto. Porque antes cuando la ciudad no era agradable, decían por ejemplo, cuando ibas caminando en medio de bardas, pues, tampoco era agradable caminar. Por supuesto. Pero salir a caminar hoy con esta nueva ciudad que tiene banquetas amplias, banquetas limpias, mucha iluminación, ya es un placer. Pero además los compradores, ahora que haces el comentario, muchas veces ahora preguntan si la vivienda tiene ahorro de agua, ahorro Claro. de energía. O sea, esa es una mentalidad que es nueva y que además el gobierno de la ciudad le está apostando a que la gente piense en eso. ¿Cuánto me voy a ahorrar en agua? ¿Cuánto voy a y cómo voy a ser parte de este nuevo modelo? No, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque las nuevas generaciones vienen con ese chip. Entonces, es un tema que tenemos que enfrentar. La vivienda como parte de un entorno urbano y todo esto como parte de un sistema sustentable. Así es. Gaby Quiroga, muchísimas gracias. Señor, muchísimas gracias por la entrevista. Cuídate mucho. Amigos, esto fue Vivienda en Verde y esto es lo que tienes para ustedes la Ciudad de México, que es una maravilla. Si están fuera, vénganse.